Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Michel Valdés de León. Soy de la licenciatura de Diseño Industrial y el día de hoy les vengo a presentar mi tema de seminario de investigación 2, el cual se llama Acercamiento del diseñador industrial hacia el metaverso por medio del rediseño de un dispositivo de entrada. Mis asesores durante este proyecto fueron Teresita Suárez, Natalia Pineda y Jonathan León. Empecemos. El metaverso hoy en día es conocido por ser un espacio digital en donde las personas pueden navegar inmersamente al mismo tiempo que interactuar con los demás. La llegada de la cuarta revolución industrial es uno de los acontecimientos más importantes porque ha llegado a transformar a muchos profesionistas hoy en día. Es entonces que la creación del metaverso pues ofrece una innovadora aplicación de las tecnologías aplicadas que comienza a exigir un nuevo mundo laboral, ¿no? El cual queda mucho por descubrir. Entonces, cuando llega el metaverso, pues abre un nuevo foco de atención para todos aquellos que son creadores y consumidores que están interesados en el futuro del Internet, a lo cual nos lleva a decir que les ofrece más de una posibilidad de colaborar dentro de estos espacios virtuales. Sin embargo, hoy en día las ramas de diseño y ramas de diseño afines que más tienen renombre, por así decirlo, dentro del metaverso son el diseño multimedia, el diseño gráfico y el diseño de moda, ya que han logrado destacar por sí solas al momento de crear, pues, dentro de estos mundos virtuales. Es aquí cuando entonces mi investigación de seminario de investigación uno recae en la necesidad de que se dé el diálogo entre el diseño industrial y el metaverso para entonces así pues darle más visualización al diseño industrial que tiene dentro de estos espacios virtuales, ¿no? Ya que hoy en día las aplicaciones formativas con las que cuenta un diseñador industrial, como lo es el modelado tridimensional, pues son aptas para trabajar dentro de estos nuevos medios. El problema de diseño, entonces, es que los dispositivos de entradas actuales que le permiten al diseñador modelar dentro del metaverso, les falta consideraciones ergonómicas en función de forma y acomodo de componentes. El objetivo general del proyecto es mejorar la experiencia de modelar para el diseñador industrial por medio del desarrollo de un dispositivo de entrada. Los pasos a seguir durante la investigación fueron la investigación y comprensión de las actividades del diseñador dentro del metaverso. También se trató de identificar los elementos esenciales para poder aterrizar, pues, la idea de un dispositivo que le facilite el modelado tridimensional dentro del metaverso, el rediseño del dispositivo de entrada para integrar al diseñador industrial. Los resultados esperados es el rediseño de un dispositivo de entrada que sea ambidiestro para que le permita al diseñador tener interacciones mucho más intuitivas y naturales con el mundo digital por medio del modelado tridimensional dentro de las aplicaciones que existen en el metaverso, siendo así el principal vínculo que logre unir al diseñador industrial con las nuevas tecnologías. La interfaz de usuario en el metaverso es todo aquel hardware que nos permitirá ingresar y ingresar al metaverso desde cualquier dispositivo mientras esté integrado unos sensores de tecnología aplicada. Sin embargo, es importante mencionar que al día de hoy todo este tema de los componentes es algo muy nuevo para la época, entonces todavía hay una industria que sigue en crecimiento y que sigue experimentando con nuevos métodos, tecnologías todos los días. Para sumergirnos dentro del metaverso es necesario un dispositivo de pantalla con procesador. En este caso son los llamados visores. Y también se usan los hardware de dispositivo de entrada que tienen el uso de movimiento de botones y por medio de sensores. Actualmente se siguen desarrollando aplicaciones dentro de los visores que te permitan modelar dentro del metaverso. Por ahora, Gravity Sketch es la plataforma más usada para modelar, crear y compartir en 3D. Me gustaría compartirles este video para explicarles cómo es que Gravity Sketch funciona. Me gustaría agregar que uno de los principales vínculos que tiene este proyecto es por medio del modelado tridimensional, por lo cual es necesario explicar cuáles son los programas que actualmente existen dentro del metaverso y de las plataformas virtuales. Modelar en el metaverso y modelar por asistido en computador son cosas totalmente distintas. Lo que hace esta tabla es identificar las diferencias que tienen ambos procesos de modelados
para así comprender las necesidades que el producto quiere innovar e integrar desde el punto de vista a nivel hardware. En este caso, en interacción, pues tenemos que en el metaverso los dispositivos de pantalla son los visores y los dos dispositivos de entrada, los cuales son los dos controles. Mientras que modelar en la computadora son los dos dispositivos de la pantalla y también los dos dispositivos de entrada, los cuales pueden ser el teclado y el mouse. En interfaces tenemos los botones y aproximación, es decir, los botones son los encargados de hacer de hacer la interacción con los modelados y mediante por los botones y los comandos de la aplicación puedes seleccionar o aplicar pues diferentes herramientas, mientras que en el diseño asistido por computadora está la barra de herramientas y los comandos para escribir la acción que tú quieres realizar. En cuanto a movilidad dentro del metaverso, es posible y muy más inmersivo usar todo el cuerpo, desde la mano, desde agacharse, desde estirar el brazo, mientras que en modelar por computadora únicamente se hace el uso de dedos, de manos, las muñecas y los brazos, mientras estás en una posición sentado. Modelar también en el metaverso en cuestión de componentes eh, se limitan a botones y a gatillos además también de los sensores, mientras que en modelar en computadora son por teclas y mouse también. A nivel de experiencia de usuario en el metaverso, pues es un nivel más avanzado de inmersión debido a que estás en tiempo real con el modelado y lo estás viendo mientras lo estás creando. Mientras que el modelado en experiencia de usuario de computador, únicamente te quedas con la experiencia 2D, es decir, únicamente te quedas viendo con lo que estás viendo en la pantalla y no tanto inmersivamente como lo es en el metaverso. Las dimensiones, las dimensiones para modelar en el metaverso son una cuestión un poco complicada debido a que no existen todavía los parámetros, es decir, los componentes, no existen muchos componentes que puedan decirte con exactitud cómo y cuánto va a medir ese objeto que tú estés creando. Se puede medir, sí, pero una vez que lo creas, no al momento de que ya lo vas a crear. En el modelado por computadora, pues claramente son escalas reales y usas dimensiones reales y paramétricas. O sea, si tú quieres hacer una línea de 2 centímetros, la computadora te las hace de los 2 centímetros. En diferencia del modelado, tú cuando haces una línea, pues realmente no sabes si estás haciendo en escala de centímetros o en pies. ¿Cómo es que funciona un dispositivo de entrada? La mayoría de los dispositivos de entrada poseen un conjunto de LED infrarrojos, los cuales son denominados como sensores, que deben de estar colocadas en cierta posición estratégica para que las cámaras del dispositivo de pantalla puedan detectar los LED y representar su imagen dentro del visor para que así puedan funcionar. El dispositivo con pantalla necesita conocer la posición de los dispositivos de entrada en relación a a su posición. Es decir, que lo hace por medio de cámaras o sensores que están localizadas en la parte de enfrente para analizar el mundo exterior y dentro de su incorporación, pues también se encuentra un acelerómetro y también un giroscopio para controlar el movimiento de usuario. Los giroscopios también se encuentran dentro de los dispositivos de entrada para así controlar al usuario por medio de la configuración de los 6 grados de libertad. Es decir, son 3 grados para trasladarse en los ejes X, Y y Z y 3 grados para las rotaciones de los mismos ejes. En cuanto a productos análogos, puse a dos dispositivos de entrada que son muy comunes y son los más vendidos dentro de esta industria virtual, que son los dispositivos de entrada Oculus Quest 2 y los dispositivos de entrada Valve Index. Los dispositivos de entrada Oculus Quest 2 sí tienen bastante aprobación por el público y aquí los analizaremos. Tienen dos botones, tienen un joystick, tienen dos gatillos colocados estratégicamente para los dedos. Sin embargo, cuenta con un strap muy simple, es decir, el que se agarra a la muñeca y ajustable. Además de que tienen una forma simple y un agarre simple. Sin embargo, estos controles tienen un agarre en percentil de 95, además de que falta desarrollo en sus botones, ya que hay algunos botones que no tienen tanta sensibilidad, es decir, que no se pueden sentir al tacto,
además de que no tienen texturas antideslizantes, por lo que es un poco incómodo si estás diseñando y estás sudando y hace mucho calor, pues el roce con el material es bastante incómodo. Los dispositivos de entrada Valve Index también tienen una estructura rígida, tienen dos botones, tienen unos sensores laterales, tienen un joystick y un gatillo en la parte de atrás. Lo rescatable de este diseño es que mantienen un strap muy seguro y muy ajustable, además de una forma pues intuitiva. Sin embargo, dentro del diseño de estos dispositivos de entrada, mantienen un joystick muy pequeño, es decir, que no están considerando el percentil 95. Además de que falta ergonomía en el acomodo de sus botones, puede ser muy incómodo a veces llegar a presionar un botón de arriba, un botón de abajo, y además tampoco contiene las texturas antideslizantes. En la investigación de campo se hizo un testimonio con dos diseñadores industriales llamados Omar Sotelo y Rafael Flores. Se les hizo una entrevista de 10 preguntas y lo más rescatable es que mencionaron condiciones ergonómicas de posiciones y entorno, hacen alusión a que pasan mucho tiempo modelando, es decir, de que deben de usar herramientas ergonómicas para pasar mucho tiempo modelando. En observación de uso, se utilizó el dispositivo Oculus Quest 2 debido a su fácil acceso en la universidad. En esta etapa fue necesaria la intervención de alumnos y diseñadores industriales para que interactuaran con el dispositivo. Después de varios minutos se logró analizar que había pues mejoras en cuanto a su agarre y el acomodo de los botones. Interacción, se hizo el ejercicio de crear en la aplicación de Gravity Sketch un modelado de una silla, una mesa y un florero para entender a primera mano cómo es que esta aplicación funciona a través de los dispositivos de entrada y tener una mejor recopilación de datos para mejorar. Aquí está nuestra descripción de nuestro usuario, los cuales están clasificados como estudiantes y diseñadores industriales, mujeres y hombres, en la edad de 18 a 65 años, las cuales son los trabajadores industriales en México. El nivel socioeconómico a partir de C, es decir, C más, A y A, B, A. Y ellos les preocupa el futuro del diseño industrial, son amantes del modelado tridimensional y tienen un interés por las plataformas digitales como lo es el metaverso. Aquí está la lista de requerimientos. En los requerimientos ergonómicos se mantiene que el dispositivo tenga refacciones de fácil acceso, que su manipulación, es decir, que sea bastante accesible y se pueda acomodar a la mano del usuario. En ergonomía es en cuanto a peso y forma, es decir, que el dispositivo tenga un peso y una forma bastante ergonómica, además de evitar lesiones físicas que ya pueda tener el diseñador. La antropometría está determinada debido a las dimensiones de manos, dedos y puños de hombres y mujeres, que ya había mencionado la diapositiva anterior, de trabajadores industriales, además de una transportación que sea fácil de mover. En cuanto a uso, necesitamos que el dispositivo sea intuitivo, es decir, que en cuanto el usuario lo vea, sepa cómo se usa y cómo funciona. Además de que de la conveniencia, que es decir, que el dispositivo sea una herramienta que le permite interactuar con mayor facilidad dentro del metaverso y que el usuario lo sepa. Además de su seguridad, es decir, que no perjudique a la salud del usuario, además de que tenga facilidad de limpiar. En cuestiones funcionales, los mecanismos deben de ser de fácil acceso y que ya estén previamente en el mercado hechos, además de que sea adaptable, sea resistente y tenga un acabado que sea a favor de los usuarios y a favor también de la ergonomía. En la lista de requerimientos tecnológicos estructurales productivos, necesitamos que el dispositivo tenga un cierto número de componentes, además de que debe contener una carcasa, debe presentar por lo ende una estructura rígida. El concepto para el desarrollo de la propuesta parte de la inspiración del caballito de mar, por tres razones. Uno es la forma que tiene su silueta, la segunda es el sistema de agarre que posee la cola del caballito del mar y la tercera se debe a sus propiedades flexibles y articuladas que le permiten moverse.
Aquí este es el primer acercamiento que tuve en cuanto al concepto y al desarrollo de propuesta y es por medio de estos bocetos en el que intentaba integrar pues un dispositivo de entrada junto con el concepto como se puede ver en sus formas y en su estructura en general. Evaluación de bocetos, el proyecto tuvo 4 propuestas. En la propuesta número 1 era un dispositivo de entrada ergonómico con el que tenía un mecanismo que lo hacía girar. En la propuesta número 2 teníamos un dispositivo que tenía los sensores en la parte trasera y un strap pues muy simple. En la propuesta número 3 tenemos un dispositivo que está diseñado e inspirado también en la forma del caballito de mar. Como vemos, también mantiene unos straps más variables, tienen una función de los sensores y tienen más botones. Y en la propuesta número 4 tenemos la forma curveada, tenemos la integración de los componentes de una distribución como diferente a las otras propuestas. Y de acuerdo con los resultados analizados en las evaluaciones cualitativas y cuantitativas, la opción que cumple el mayor de los requerimientos es la propuesta número 3, la cual fue la ganadora y la que se usó para seguir innovando y explorando cómo es que podíamos este, seguir innovando en cuestiones de necesidades para el usuario. Es aquí cuando llegamos al desarrollo de propuesta, que consiste en un dispositivo de entrada que permita al diseñador modelar dentro del metaverso por medio de las aplicaciones que existen en la plataforma, gracias a la innovación que tiene en su forma, función y uso directamente. El dispositivo cuenta con 3 botones diferentes, los cuales están aquí arriba, aquí, un joystick y 2 gatillos en la parte de arriba y en la parte de abajo. Estas tienen funciones específicas para darle facilidad de trabajo al diseñador, así como también introducimos una nueva forma ergonómica que es ajustable de acuerdo al diseñador, además de proponer texturas diferentes y sistemas de agarres para proponer la seguridad del usuario y del dispositivo. En cuanto a su forma de agarre, el percentil está el 5%, debido a que necesitamos que los usuarios también del 5% puedan tener esta facilidad de manipulación con el dispositivo de entrada. La interacción de gatillos, es decir, el espacio que se encuentra aquí, está también pensado para el percentil 95, para contemplar todas las demás poblaciones. La longitud y los botones también en percentil 95. Los materiales que está compuesto este dispositivo de entrada es plástico ABS y silicona. Aquí tenemos un diagrama para explicar mejor la función de los botones. El botón H o el botón menú está ahí para entrar al menú principal del sistema del dispositivo de la pantalla. El joystick aparece cuando lo usas 4 comandos por medio de 4 movimientos, es decir, por arriba, abajo y a los lados. Los botones inferiores son personalizables al usuario. ¿Qué quiere decir? Que cuando un usuario diestro o con un usuario zurdo esté usando el control, él tenga la disponibilidad de poder acomodarlos de acuerdo a su agarre y de acuerdo a su uso. Sin embargo, están preestablecidos y colocados ahí para que dentro de la aplicación del metaverso puedan hacer formas preestablecidas, tamaños, colores o materiales. En la parte posterior tenemos los 2 gatillos. El gatillo superior, el cual está enfocado en que agarre y se giren los modelos al momento que están en el metaverso, además del gatillo inferior, el cual tiene la función de seleccionar. En esta diapositiva se presentan la forma de interacción de los botones, ya que es necesario el usar uno o más para generar interacciones dentro de las aplicaciones de diseño de metaverso. Es decir, si nosotros movemos el joystick y mientras apretamos el gatillo inferior, eso va a hacer rotar las piezas que estemos modelando. En la cuestión de los botones, más el gatillo superior, es para deshacer acción o rehacer acción. Puse O y debido a la disponibilidad e interacción que tiene el usuario, ya sea diestro o zurdo. Al momento de que presionen al joystick hacia arriba,
Dentro del dispositivo de pantalla se verá un menú con 4 opciones. El menú de 4 opciones vendrá el exportar, compartir, escoger vistas de proyección, imágenes de referencia y configuraciones de la aplicación. En diagrama de uso tenemos aquí cómo es que el usuario está viendo el control dentro de la aplicación. En este caso es Gravity Sketch. Es decir, gracias a los sensores se puede ver el control reflejado en la aplicación y pues cambia dependiendo la posición en la que lo tengas. Es importante aquí mencionar que solamente es el rediseño de un control debido a que se necesita el control estándar, es decir, el control que viene por default en el sistema de los visores. Entonces es un acompañamiento el uno al otro. Aquí tenemos la capacidad de una colocación ya sea vertical, es decir, dejar el producto parado, o horizontal, dejarlo acostado sobre la base de los gatillos. Es importante decir que esta investigación está consciente de las enfermedades que dispone o podría desarrollar el diseñador industrial por medio de los dispositivos de entrada, tales como el síndrome del túnel carpiano. Es por eso que parte de la innovación de este producto es hacer un control articulado para que pueda adaptarse a los ciertos rangos de movimiento que el diseñador quiera adaptar al momento de estar modelando. Sin embargo, es importante aclarar en este punto que se sigue desarrollando dentro de esta propuesta y se sigue viendo en validación cómo es que podemos integrar un mecanismo. En este diagrama de uso tenemos también aquí los sensores infrarrojos que están texturizados con silicona para proteger los mismos sensores de una caída o de algún golpe. Además del recubrimiento de silicona con la textura antideslizante para evitar que los diseñadores tengan problemas si tienen manos sudorosas o si el ambiente está muy cálido y ellos tienen calor, pues que el dispositivo no se sienta pegajoso o se resbale con mucha facilidad. El sistema de agarre, que es el sistema que había mencionado anteriormente de la cola de caballito de mar, está compuesto de 2 aberturas, las cuales los atraviesa un pequeño tubo metálico para que ahí pase un velcro que se constituye de gancho y bucle. El velcro entra por arriba de la superficie abierta y pasa interiormente mientras está el tubo de metálico y pues se sella para que así tenga como esta seguridad del dispositivo. Y aquí vemos cómo se puede enrollar de diferentes maneras en la muñeca del usuario. Cabe destacar que este está pensado para que mida 30 centímetros cada uno. Aquí vemos el explosivo del dispositivo. Este es un explosivo aproximado, y digo aproximado porque todavía se están considerando y todavía se están diseñando las composiciones interiores para los componentes del dispositivo, por lo cual aún estamos en revisión en esa parte. Sin embargo, aquí vemos claramente cómo está compuesto de los partes de los sensores, los gatillos, los botones y también está el compartimiento de pila que se sigue desarrollando. Además, aquí también se incluye el sistema de la superficie antideslizante de silicona. Los componentes, como anteriormente había mencionado, aún se siguen desarrollando para poder integrarlos de mejor manera y diseñar interiormente el control. Pero, sin embargo, los componentes más generales y encontrados hasta el día de hoy son los arneses o cables para permitir las conexiones entre las placas bases controladoras, los sensores infrarrojo, los sensores giroscopio, la tapa de los botoncitos, el joystick, los tornillos que van a sostener pues cada una de las componentes interiores, además de la necesidad de las baterías AA y la placa de circuito de carga. En términos de validación, con forma y ergonomía y mecanismo, fueron vistos con el profesor Luis Raúl Moisen, quien me ayudó a comprobar que la forma del dispositivo estuviera diseñada y se comunicara eficazmente de acuerdo a la ergonomía del usuario, además de buscar aplicar el mecanismo que lo haría articulado, que todavía se sigue desarrollando. En innovación y funcionamiento tenemos a Luis Alberto Hernández Vega, quien me ayudó a validar y definir el acomodo de los botones, el joystick y de los 2 gatillos en cuanto a posibilidades del sistema de las aplicaciones de modelado dentro del metaverso.
Y en los componentes interiores está el ingeniero mecatrónico Andrés de Santiago Chávez, quien ayudó a integrar, a identificar cuáles son los componentes eléctricos que necesita el dispositivo de entrada para hacer que funcione. Aquí son mis referencias que se han usado durante toda esta investigación y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.